Capítulo 96. Lujuria entra en combate. Mi habilidad apreciación mostró dos habilidades del archidemonio no muerto que no había visto antes. Magia oscura. Invoca materia oscura de diferentes lugares. Unificación mental. Aumenta el poder de las habilidades físicas y mágicas en un factor de 5, durante un corto periodo de tiempo. Pero, ¿qué era exactamente esa materia oscura? Lo más probable es que aquel monstruo utilizara esa habilidad para destruir el centro de investigación. En ese momento, Avaricia habló conmigo a través de la habilidad lectura de mentes y confirmó mis sospechas. Así es, Fate. La materia oscura es una sustancia muy inestable en este mundo. En realidad, es incapaz de mantener una forma física por mucho tiempo y termina por desaparecer. Cuando eso sucede, libera una ola de energía increíblemente poderosa. Ya veo, me pregunto si combinó esa habilidad con la de unificación mental. La unificación mental permitía elevar el poder de la magia. La pregunta era si la había utilizado en el ataque anterior. De ser así, el archidemonio no sería capaz de usar otro ataque como ese tan pronto. Sin embargo, si no la había usado, eso significaba que era capaz de usar otro ataque amplio, con una fuerza 5 veces mayor. Si el monstruo usaba una magia como esa constantemente, terminaría por destruir toda la capital real. En mi caso, yo contaba con la habilidad de fuerza titánica. Esta era una habilidad que duplicaba mi fuerza física durante un tiempo determinado. Aunque era una habilidad bastante poderosa, existía un riesgo, ya que después de usarla, la fuerza física se veía increíblemente reducida, y tardaba un día en recuperarse. Si bien, yo creí que las habilidades que incrementaban la fuerza, ya sea física o mágica, tenían ciertos riesgos temporales. La habilidad de unificación mental parecía ser diferente. Ya que, si el archidemonio la había utilizado, no parecía haberse debilitado. Bueno, no es como si tuviera evidencia de eso. Me pregunto si habrá usado esa habilidad. Lo único que sé es que, esa cosa que está dentro del cuerpo de Rafal dijo que le había otorgado aquella fuerza. Esa última parte era lo único que sabía con certeza. El archidemonio estaba flotando en el aire, con los ojos cerrados y en completo silencio. En ese momento, Aaron llegó a mi lado. Se veía aún más agotado y su respiración seguía siendo bastante agitada. Él contaba con la misma habilidad de apreciación, por lo que pudo entender la situación en la que nos encontrábamos, casi de inmediato. Puedo verlo desde aquí. Incluso si peleamos juntos, nos veríamos en muchos problemas. Fate, deja que me encargue de Memir. Sí, gracias. Con bastante cuidado dejé que Aaron cargara a Memir, y para asegurarme de que tuviera cuidado decidí hablarle de su condición. Ha perdido mucha sangre, así que déjala descansar. Muy bien. Pero debido a todo el caos no podré llevarla hasta la mansión. Los caballeros sagrados tienen pensado evacuar a todos los residentes posibles y llevarlos hasta el bosque de los goblins. Pero por cómo están las cosas supongo que habría que llevarlos más lejos. Dijo Aaron con una cara de preocupación. Instantes después, pude escuchar una voz desde la parte posterior. Al darme la vuelta pude ver a los caballeros blancos caminando hacia nuestra dirección. Pero entonces una mujer de cabello azul se abrió paso entre ellos a gran velocidad. Al verla, no pude evitar hacer una pequeña mueca. Te hice esperar, Fate. ¿Qué está sucediendo aquí? Es demasiado tarde. Si no hacemos algo todo el reino será destruido, Eris. Después de que dije eso, los caballeros blancos llegaron al lugar y sin pensarlo dos veces, apuntaron sus lanzas blancas hacia mí. ¿Qué acababa de suceder? Impertinente gusano, ¿acaso sabes con quién estás hablando? Con Eris, ¿cierto? ¿Cómo te atreves? Los caballeros blancos prepararon sus lanzas, pero en ese momento, Eris levantó su mano y los caballeros bajaron sus armas. Suficiente. La situación es diferente a la que me reportaste, Aaron Barbatos. Aaron pareció algo nervioso con la llegada de Eris, pero pronto se recuperó y sonrió a duras penas. Sin embargo, yo seguía sin entender el por qué Eris se encontraba en aquel campo de batalla. Fue entonces cuando vi el arma que llevaba con ella y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. ¿Por qué tienes la bayoneta negra, Envidia? Porque es mi arma de los pecados capitales. Aunque, bueno, tuvimos un malentendido hace un tiempo y nos separamos, pero luego volvimos a encontrarnos después del incidente en Galia, y ahora ha vuelto con su dueño original. Al decir eso, Eris puso su mano en la bayoneta negra que estaba en una funda decorada con unos arreglos bastante finos. Si lo recordaba bien, Eris había mencionado alguna vez que ella y Envidia habían sido los verdaderos fundadores de la capital real.
Sin embargo, 100 años después de hacerlo, ambos tomaron caminos diferentes debido a una fuerte diferencia de opiniones. Eris abandonó la capital para realizar un viaje y encontrar a sus propias respuestas. Mientras que Envidia, que tenía la capacidad de apoderarse de un cuerpo humano, permaneció en la capital trabajando desde las sombras. Envidia eventualmente se apoderó del cuerpo de otra persona para sustituir a Eris, y comenzó a llevar a cabo su plan para incrementar el poder de la raza humana. Para eso, era necesario el generar un fuerte odio en todas las personas. Así pues, durante años, Envidia trabajó en la capital para crear situaciones en las que las personas ordinarias se vieran reprimidas por algunas familias de los caballeros sagrados para que, cuando el odio llegara a su punto máximo, acabar con la figura que representaba la esperanza de esa gente, en este caso, Roxy, y desencadenar la siguiente evolución de la raza humana. Debido a ese plan, yo no creía ser capaz de perdonar a esa bayoneta negra. Fue Envidia quien manipuló al dragón celestial en Galia. Fue él quien mató al padre de Roxy. Y fue él la razón por la que Roxy tuvo que dirigirse a Galia y abandonar el reino. Pero incluso si Envidia era el que tenía más poder y control sobre el reino, había cosas que simplemente no debían hacerse y el atentar contra Roxy, era una de ellas. Al parecer, el coraje comenzó a reflejarse en mi rostro, ya que los caballeros blancos levantaron nuevamente sus lanzas y se prepararon para el combate. En ese momento, Eris comenzó a hablar con una expresión un tanto arrepentida. Se lo repetí una infinidad de veces. La tiranía con la que Envidia gobernaba terminaría por ser contraproducente. Me gustaría poder destruir esta bayoneta negra a modo de disculpa, pero Envidia no puede ser destruida. En verdad lo sentimos, ya que yo también he ignorado todas las maldades que Envidia ha hecho en todos estos años. Eris mencionó que a pesar de que debía reunirse con nosotros en la capital real, ella decidió tomar un desvío y buscar a Envidia, quien aún se encontraba en lo más profundo de Galia. Después de encontrarlo, Eris y Envidia se dirigieron a la capital real e incluso se las arreglaron para llegar antes que nosotros. Eso quería decir que cuando tuve la audiencia con el rey para presentarme como el jefe de la familia Barbatos, ellos eran los que estaban tras la cortina. Envidia siempre ha sido bastante obstinado, pero parece que el perder contra ti en Galia en verdad lo impactó. Ya veo, ¿está diciendo algo ahora? Que debes estar preparado, porque no volverá a perder. Una encantadora sonrisa de dibujó en el rostro de Eris, mientras tocaba ligeramente la funda de su bayoneta negra. No cabía duda, yo en verdad odiaba a ese sujeto. Entonces, Eris dio media vuelta y comenzó a dar órdenes. Dejemos el resto de las historias para después, comiencen la evacuación de las personas del reino. El enemigo tiene un poder sumamente superior al del dragón celestial. Es posible que la capital real sea destruida antes de que lo derrotemos. ¿Sí? Los caballeros blancos reunieron a los soldados y a los caballeros sagrados, y de acuerdo con las instrucciones de Eris comenzaron a evacuar la zona. Aaron también los siguió, llevándose con él a la inconsciente Memir. Nos veremos más tarde, Fatesi, te encargo a Memir. Entiendo. Después de verlos partir, dirigí nuevamente la mirada hacia mi objetivo. Supongo que comenzará a moverse pronto. ¿Estás lista, Eris? Será mi primera pelea después de mucho tiempo, pero creo que estaré bien. Supongo que lo sabes, pero yo me especializo en la defensa y apoyo, así que te dejaré el combate directo a ti. Hablando de primera vez en mucho tiempo, esta sería mi primer combate con el usuario de una habilidad de los pecados capitales que no fuera Mine. Por cierto, ¿dónde se encontraba esa chica? Esta conmoción era bastante grande como para pasarla por alto, pero ese no era el momento para preocuparse por eso. Levanté mi espada negra, Eris sacó la bayoneta negra de su funda y ambos nos dirigimos hacia el archidemonio que estaba frente a nosotros. Capítulo 97. Materia oscura. El archidemonio extendió ampliamente sus 4 alas y comenzó a recitar algo. Al escucharlo, Eris y Avaricia no pudieron ocultar su sorpresa. No puedo ser, esto es malo. El monstruo intentaba utilizar nuevamente aquella poderosa magia oscura. Con esa magia ya se las había arreglado para juntar bastante materia oscura de los alrededores y generó una poderosa explosión. Si comparaban mi fuego mágico con esa magia, la mía simplemente parecía un mal chiste. Una extraña distorsión apareció en 5 diferentes lugares y desde estas distorsiones, comenzó a emerger una gran cantidad de materia oscura. Avaricia. Cambié la forma de Avaricia a la guadaña negra y, lo más rápido que pude, me abalancé hacia los lugares desde donde estaba saliendo la materia oscura.
Al parecer, este ataque necesitaba de más tiempo de preparación en comparación con otros ataques mágicos, quizá era por eso que el monstruo se encontraba volando mientras la preparaba, para evitar que alguien interviniera. La guadaña negra debía tener la capacidad de destruir toda aquella magia que se estaba reuniendo. Tenía que hacer algo con la magia oscura. Debía de encargarme de ello, antes de que el monstruo la reuniera toda, ya que una vez que su hechizo estuviera completo, la guadaña negra no me serviría de mucho. Sin embargo, también tenía que ser cuidadoso, ya que, como había mencionado Avaricia, la magia oscura es inestable y cualquier error podía acabar en desastre. Miré alrededor para localizar los puntos desde donde surgía la materia oscura, pensando acabar con todo rápidamente, pero me di cuenta de que ésta se estaba generando desde 5 lugares diferentes sin pensarlo 2 veces, ataqué algunos lugares a toda prisa. 1, 2, 3. Sin embargo, no pude alcanzar los otros 2. Fue en ese momento, que vi cómo el archidemonio se dirigía hacia mí mientras continuaba recitando su hechizo. Pero Ark. Mientras intentaba alcanzarme con su brazo demoníaco, un ataque sorpresivo lo frenó en seco. Con un enorme estruendo, la cabeza del archidemonio dio una sacudida violenta y una extraña sangre azul comenzó a fluir de la herida. Fate, ahora. Fue cosa de Eris. Ella estaba cumpliendo su palabra y me estaban apoyando desde la retaguardia. Una de las balas mágicas de la bayoneta negra había golpeado al monstruo justo a un costado de la cabeza. Pero a pesar de que el impacto había sido tremendo, el archidemonio aún seguía con vida. Tenía que admitir que su resistencia era increíble. En ese momento, di un fuerte golpe al demonio justo en la cabeza para alejarlo. Aproveché el tiempo que había obtenido y busqué nuevamente los puntos de materia oscura que me faltaban. 4. ¿Dónde está el resto? Me las había arreglado para el encargarme del 4.º lugar, ahora solo faltaba el último. Al encontrarlo, me apresuré a atacarlo con mi guadaña negra, pero una pequeña cantidad de materia oscura, del tamaño de un puño, se me escapó. En un instante, la pequeña esfera negra pareció absorber toda la luz y el calor que la rodeaba. Y momentos después, comenzó a fracturarse. Fate, cambia el escudo negro. O tendremos problemas. Antes de ser envuelto en luz negra, cambie la forma de Avaricia a la del escudo negro, para luego recibir de lleno el terrible impacto que generó una increíble explosión. Por algunos momentos, mi visión quedó totalmente en blanco, mientras mi cuerpo se precipitaba hacia el suelo. Si mi caída continuaba de esa manera, lo más probable era que me rompería la cabeza, por lo que un gran esfuerzo, torcí mi cuerpo intentando mejorar mi aterrizaje. Con el rabillo del ojo, pude ver que Eris estaba distrayendo al archidemonio. Por lo que al momento de caer, de inmediato me puse de pie e interrumpí la pelea. ¿Estás bien? Sí, gracias a esta cosa. Dije mientras hacía un gesto hacia el escudo negro, luego, golpeé al archidemonio, quien aún intentaba alcanzarnos a Eris y a mí. El monstruo cayó con un fuerte estruendo y comenzó a rodar por el suelo. Sin embargo, se las arregló para levantarse rápidamente y regresar al aire. Esta vez en una posición mucho más alta que antes y se desvaneció entre las nubes de nieve. Pero eso no significaba que se había escapado. Una persona ordinaria no podría seguir sus movimientos, pero gracias a mis ojos rojos, era capaz de seguir el flujo de su magia. Al concentrar toda mi atención en ello, pude ver aquello que se ocultaba en el cielo. Eris. En las nubes esto es malo, esa cantidad ahora había 30 no 40 maldición, la cantidad seguía en aumento. Nunca hubiera imaginado que el archidemonio era capaz de manipular tanta materia oscura al mismo tiempo. Avaricia, al notar lo mismo que yo, me habló a través de la habilidad lectura de mentes. Si se tratara solo un monstruo de nivel corona, algo como eso sería imposible. Pero no debes olvidar que esa cosa tiene un demonio en su interior. Sí, tienes razón. Eris había mencionado que su especialidad era el apoyo y al retaguardia. En otras palabras, no ninguno de nosotros tenía un ataque suficientemente poderoso como para contrarrestar la materia oscura. Al ver el rostro de Eris, pude darme cuenta que una sombra de derrota se reflejaba en ella. En ese momento, una alarma comenzó a sonar a lo largo de toda la capital real. El sonido era tal que por unos momentos, tuve el deseo de taparme los oídos. Al parecer, la evacuación finalmente había comenzado. Sin embargo, con aquella cantidad de materia oscura, la evacuación parecía algo trivial. Si el archidemonio liberaba su ataque, toda la capital se vería envuelta en la gran explosión causada por su magia. Si bien la explosión perdería fuerza mientras más distancia recorría, la cantidad de materia oscura que explotaría era simplemente alarmante.
Además, por lo que había visto antes, sobrevivir a ese ataque sería sumamente difícil, incluso para los caballeros sagrados. Los ciudadanos ordinarios no tendrían ninguna oportunidad. Fate, ¿y ahora qué piensas hacer? Por alguna razón la voz de Avaricia me sonó algo burlona, algo muy propio de él en un momento así. En ese momento, sin consultármelo, cambió su forma de la guadaña negra al arco negro. Hasta ahora, yo era quien hacía los cambios, esta era la primera vez que Avaricia hacía algo como eso. ¿No crees que lo más oportuno es utilizar el primer rango? Usarlo ahora. Al sentir mis dudas, Eris se acercó y también aprobó la idea. Todo ese resentimiento que sentiste durante tu entrenamiento especial en Galia, bueno, es hora de sacarlo. De acuerdo, ten en cuenta de que no pediría esto si pudiera pensar en otra solución. Cerré los ojos y respiré profundamente en 2 ocasiones. Entonces, hablé con Avaricia. Muy bien, toma el 10% de mis estadísticas. Bien dicho, Fate. Hagámoslo de una vez. Pude sentir cómo mi fuerza abandonaba mi cuerpo, y al mismo tiempo, la apariencia del arco negro comenzó a cambiar. Avaricia se transformó en un arma aterradora y enorme, la variación de una arma de los pecados capitales. Ahora solo quedaba una sola cosa por hacer, tenía que usar la técnica del primer rango. Avaricia y Eris creían que solo esto podría acabar con esta situación. Ahora que Avaricia había obtenido algo de mi poder. Era mi turno para actuar. Ya que no importaba cuán fuerte fuera el arco negro, este solo era un arma. El que tenía que llevar a cabo el ataque, era yo, sin embargo eso no era todo. Ahora tenía un poco más de control y podía tramitar un poco del poder de mi habilidad de los pecados capitales, Gula, hacia Avaricia. Fue algo que logré aprender mientras estaba en Galia. Sin embargo, esta nueva mutación acarrea un gran poder y un gran riesgo. Ya que si de alguna forma perdía el control de Gula, mi mente sería devorada, o al menos eso fue lo que dijeron Avaricia, Eris y Mine. Por bastante tiempo, mientras me encontraba en Galia, tuve que luchar para mantener el control de mi habilidad mientras era supervisado por Mine y por Eris. Este entrenamiento consumía demasiado de mis estadísticas y para poder reponerlo, Eris y Mine me llevaban de inmediato a cazar monstruos para así reponerlas. Este ciclo continuó por varios meses, hasta que finalmente logré controlarlo. Fue todo un infierno. Pero, a pesar de que mi control mejoró durante ese tiempo, el usarlo en una batalla real, mantente enfocado, Fate. Si tiré de la cuerda, apunté hacia lo alto del cielo, justo donde se encontraba el archidemonio. Sostuve el arco negro firmemente y la flecha negra mágica salió disparada con una tremenda fuerza, dejando detrás una estela de luz y relámpagos negros. Luego de eso, cerré los ojos y comencé a concentrarme en la flecha negra, para poder formar una conexión. Cuando la conexión estuvo completa, comencé a transferir algo del poder de Gula directamente al proyectil, incrementando aún más su poder. Ráfaga sangrienta. Di aquel grito con todas mis fuerzas y más poder fluyó hacia la flecha y terminó por causar el último cambio en el ataque. La flecha negra se dividió en 2 y comenzaron a girar entre ellas. Era un poder que lo perforaba todo. Mi ráfaga sangrienta se encargaría de acabar con ese archidemonio. Las 2 estelas negras se adentraron en las nubes, justo encima de la capital real. De repente, todo quedó en silencio. Las nubes se tornaron aún más negras y la materia oscura seguía subiendo hacia donde estaba el archidemonio. Sin embargo, instantes después una enorme esfera de luz iluminó por completo el cielo, como si de un nuevo sol se tratara. Capítulo 98. El golpe del hacha negra. La sirena de evacuación no dejaba de sonar aquella fría noche. En el cielo la luna era apenas visible a través de los nubarrones que presagiaban una gran nevada. De repente, el cielo nocturno se iluminó de tal forma, que parecía como si fuera de día. Ese fue el efecto combinado que surgió del ataque de mi ráfaga sangrienta y la enorme cantidad de materia oscura que el archidemonio había reunido. Me costaba mucho creer que alguien, o algo, pudiera sobrevivir después de recibir un ataque como ese, pero no había ningún indicio de que mi enemigo hubiera sido derrotado. No había escuchado la voz inorgánica en mi cabeza y mis estadísticas tampoco habían aumentado. Levanté la mirada y me concentré para poder ver el flujo de magia en el cielo. ¿Está vivo? ¿Eso parece? ¿Acaso será inmortal? Mi poder mágico había sido drenado. El enemigo se encontraba a una distancia bastante grande. Y el único ataque que podría llegar hasta él era el que acababa de utilizar. Por lo tanto, no había mucho más que pudiera hacer. Estaba satisfecho con el hecho de haber detenido un ataque capaz de erradicar por completo la capital real. Sin embargo, el archidemonio tendría la oportunidad de escapar si no hacíamos algo.
Al no poder cumplir su objetivo, lo más seguro es que buscara esperar por otra oportunidad. Este enemigo en verdad era algo problemático, ya que ninguno de nosotros tenía la capacidad de surcar los cielos. Si tan solo tuviera el mismo poder que tenía hace años, podría ayudarte más en esta pelea. Eris acababa de recuperar su bayoneta negra luego de un largo período de separación, por lo que era de esperarse que no pudiera manejarla como antes. En cuanto a envidia, él había dicho que en estos momentos, solo dos de sus formas podrían ser de ayuda en estos momentos. Bala falange, carga 5. Despliega un aura de poder mágico al momento del impacto, que reduce el ataque drásticamente el ataque del enemigo. Bala evanescente, carga 7. Imposible de detectar o de sentir. Estas cualidades desaparecen al momento del impacto. Esas opciones en verdad eran poderosas. Sin embargo, las balas falange no podían usarme de manera consecutiva, una vez que disparas una de las balas, no podías usar otra hasta que la primera golpeara a su objetivo. Por lo que el mejor escenario para usar las balas falange era contra tenías al menos 5 enemigos. En cuanto a las balas evanescentes. Al parecer la recarga de cada bala requería de un lapso de 30 segundos, por lo que si enfrentabas a un enemigo veloz, te encontrarías con una gran desventaja. En pocas palabras, debíamos combatir mientras tomábamos en cuenta la cantidad de balas con las que contábamos y el tiempo de recarga de cada una de ellas, algo que resultaba algo complicado. Así es la cosa. Tengo algunas balas, pero no creo que nos vayan a ser útiles en esta situación. Pero, si utilizaras de nuevo el ataque de hace un momento, no puedo usarlo tantas veces. Podrías intentarlo una vez más. Si usara ese ataque una y otra vez, mis estadísticas disminuirían considerablemente. Si eso sucedía, no tendría posibilidad de enfrentar al archidemonio. Siempre que me encontraba con Eris, me daba cuenta de que ella no tenía un gran instinto de combate. A pesar de que nuestra situación era crítica, ella seguía manteniendo una expresión elegante. Incluso ahora, con la posibilidad de que la capital real fuera destruida o de nuestras muertes. ¿Por qué tienes esa expresión, Fate? ¿Acaso mi despreocupación te incomoda? Sí. Cuando estás vivo por mucho tiempo, te vuelves algo insensible a muchas cosas, incluso la muerte. Tu propia muerte, la muerte de los que te rodean. Puedo imaginar cómo te sientes, pero no puedo hacer nada al respecto. Luego, en voz baja, Eris dijo. Solía ser una chica bastante delicada en el pasado. Imaginé que aquella afirmación no contaba de mucho si la decía uno mismo. Pero, con nuestra situación actual, supuse que lo mejor era, no decir nada. Pero incluso ahora, hay algo que nunca se desvanece. La mirada de Eris estaba fija en mí. Sin embargo, sus ojos parecían estar mirando a alguien que no era yo. Hacía bastante tiempo que no tenía este tipo de conversaciones. Pero, mientras tenías nuestra pequeña charla, una enorme cantidad de magia cayó nuevamente desde el cielo. ¿De verdad? Esto es, al parecer está utilizando su habilidad unificación mental. Supongo que después de recibir tu ataque, Fate, decidió tomarse las cosas en serio. En ese momento, el cielo se agrietó. Desde ahí, apareció un espacio más oscuro que el cielo nocturno. La luna y las estrellas se escondieron detrás de aquel espacio y desaparecieron. Parecía como si hubieran sido devoradas por el espacio de la grieta. ¿Este es el poder mágico que había incrementado con la habilidad unificación mental? Probablemente no usaría un hechizo múltiple como antes. Este sería un ataque único, con todo su poder. ¿Debía disparar la ráfaga sangrienta de nuevo, tal como había dicho Eris? Miré fijamente el arco negro, pero Avaricia no dijo nada. Tenía que decidir por mi cuenta. Cuando estuve a punto de poner más poder en mi arco, pude sentir una enorme energía que se aproximaba. Al parecer, Eris sintió lo mismo, pues giró sus ojos hacia esa dirección. Creo que proviene desde la cima del castillo real. Esa chica ya era hora de que hiciera su aparición. Incluso con la habilidad visión nocturna no podía ver su rostro claramente debido a la distancia. Pero tenía ropa blanca, ondeándose en el viento, y una enorme hacha negra en su mano. Pero aunque solo veía aquella silueta, era fácil adivinar de quién estaba ahí. Se trataba de Mine, quien no solo había llegado tarde, sino que había elegido un extraño lugar en donde aparecer en ese momento. Mine levantó la mirada y lanzó su hacha negra hacia el cielo nocturno con una gran fuerza. Fue tan rápido que ni siquiera pude seguir su trayectoria. Instantes después pude escuchar una gran explosión mientras veía como la atmósfera misma comenzaba a temblar. En ese momento, el espacio oscuro que se había generado en el cielo, desapareció. La enorme grieta que servía como portal comenzó a cerrarse.
Cuando el cielo nocturno regresó a la normalidad, un objeto negro cayó con una fuerza tremenda muy cerca de nosotros. Al parecer el peso del objeto era masivo, ya que todo el distrito militar comenzó a temblar como si acabara de ser golpeado por un gran terremoto. Cuando me acerqué al cráter que se había formado, pude ver al archidemonio, aplastado debajo del hacha negra, a pesar de estar moviendo sus brazos y piernas no podía zafarse de ella. Una de las cualidades del hacha era que, cuando más atacaba más pesada se volvía. Y ahora que lo recordaba, Mine había tenido una sesión de combate con Aaron por la tarde. Al parecer, este era el peso que el hacha había ganado. Además, Mine siempre olvidaba restablecer el peso normal de su arma de los pecados capitales, y la dejaba en el jardín. Según ella, esa era la mejor manera de evitar que alguien la robara. Al ver la situación en la que se encontraba el archidemonio, supuse que ese hábito de Mine no era tan malo. Sin embargo, si eso continuaba, el jardín de la mansión de la familia Barbatos sería destruido. Mientras observaba al archidemonio batallar con el hacha, escuché, ¿están bien? Mine apareció desde la oscuridad como si nada, y yo solo pude responder con cierta indiferencia. Llegas tarde, Mine. Gracias por venir. Sí, logré llegar a tiempo. Estaba durmiendo en la mansión, pero Aaron me despertó. Mine se acercó hasta donde me encontraba y levantó el cabello de su frente. Aaron me golpeó, y me duele. Al ver de cerca, pude ver una diminuta marca roja en su frente. Al parecer, Aaron utilizó el último recurso y golpeó a Mine con todas sus fuerzas en la frente, para despertarla. Como Aaron estaba apurado cuando se llevó a Memir, supuse que cuando encontró a Mine, no pudo evitar golpearla con la funda de su espada sagrada. Pero, como se trata de una emergencia, lo perdoné. Oh, bueno, verás, Aaron estaba en una situación difícil después de que Mine observó al archidemonio, ella me miró con una extraña expresión. Sigue con vida. Me sorprende que esta criatura les esté causando tantos problemas. Y pensar que esto está sucediendo aún con lujuria aquí. ¿Por qué aún no acaban con él? Hay algo de diferencia entre nuestras fuerzas, lo siento. Eris sintió la mirada llena de furia de Mine, y se escondió detrás de mí. Después, Mine miró al archidemonio y dijo, tenemos que separarlos para eso, debemos vencer al demonio. Por suerte, tú tienes la capacidad de derrotar a alguien sin llegar a matarlo, Fate. Deberás usar eso. Mine mencionó una separación. Ella era increíble, con solo una mirada, pudo determinar qué hacer con el archidemonio. Capítulo 99. Los familiares del demonio. Mine probablemente estaba hablando del infierno mortal, que es la variación del segundo rango de avaricia. Era como en aquella ocasión en la que Mine y yo enfrentamos al ángel quimera Aniel en Galia. No importaba qué tipo de ataque recibiera, Aniel no parecía recibir ningún daño, era prácticamente un ser inmortal. Fue por eso que cuando Mine me encontró me pidió que le ayudara. Y fue gracias a Infierno Mortal pudimos derrotar a Aniel. La técnica que absorbía el 20% de mis estadísticas y cambiaba la forma de la guadaña. El efecto de esta variación creaba una maldición que se fijaba en la hoja de la guadaña, y que hacía que cualquier oponente, incluso si era inmortal, fuera corroído y muriera instantáneamente. Era un golpe mortal, pero el lugar en el que debías atacar era fijo. Era el lugar donde todo el poder mágico se concentraba dentro del cuerpo, ese era el punto clave. Si la guadaña atacaba ese lugar, el resto del cuerpo pronto se verá afectado por la maldición, algo que incluso la habilidad regeneración no podrá detener y finalmente, el sujeto morirá. Es por eso que los ataques no permiten errores. Sin embargo, no podía haber errores a la hora del ataque, ya que, de lo contrario, el efecto de la maldición fallará y el 20% de las estadísticas se habrían perdido en vano. Para evitar cometer estos errores, utilizo las cualidades de mis ojos rojos, que me permiten ver el flujo de magia. Sin embargo, esta es una técnica que se puede utilizar muy seguido y solo es posible llevarla a cabo si toda mi concentración está enfocada en ella. Le pedí a Eris y a Mine que se alejaran un poco del cráter. Dentro de este, el archidemonio seguía luchando para liberarse del peso de la hacha negra. En primer lugar, debía concentrar toda mi atención en el monstruo y leer el flujo de magia dentro de su cuerpo. El lugar donde se concentraba la magia del archidemonio era justo en su frente, en medio de sus cuernos negros. Afortunadamente, se encontraba atrapado bajo el peso de la hacha negra. De lo contrario, el archidemonio habría comenzado a moverse nuevamente, lo que habría hecho casi imposible el darle en ese lugar. Cambié la forma de avaricia del arco negro a la guadaña negra y dije, toma el 20% de mis estadísticas. Acabaré con Rafal usando mi infierno mortal, entiendo. Pero, ¿estás seguro?
Esa cosa se encuentra en el rango E. Está bien, ya no soy el mismo que era cuando estaba en Gaia. Cuando derroté al dragón celestial en Gaia, estuve a punto de perder mi propia conciencia ante mi habilidad de los pecados capitales, pero gracias a Roxy, pude salvarme. Yo era el dueño de Gula. Y como mi habilidad exigía una gran cantidad de alimento, no podía dar la espalda a los combates. Los enemigos que enfrentaría de ahora en adelante, ya no serán unos debiluchos. Y era posible que muchos de ellos se encontraran en el mismo rango que yo, el rango E. No, esto ya no era una posibilidad, era más bien, un hecho. Era tal y como Eris y Mine habían dicho. Si utilizaba el poder de las habilidades de los pecados capitales, era inevitable que me encontrara con seres como estos. Me había adentrado a su territorio. Sin embargo, si seguía dependiendo de Roxy, mis resultados no cambiarían y me vería envuelto en la misma situación que la de Gaia. Hazlo, avaricia. Muy bien, reconozco tu determinación. Tomaré el 20% de tus estadísticas. De inmediato me invadió la sensación de que mi fuerza me abandonaba. Al mismo tiempo, la guadaña negra avaricia comenzó a incrementar su tamaño y cambiar su apariencia. La única cuchilla se dividió y formó 3 cuchillas individuales. Con esa apariencia, avaricia parecía más la garra de una horrible bestia. Levanté la guadaña negra y me acerqué al archidemonio Rafal. Usaste tu poder de forma errónea. Lo sé, porque yo estuve en la misma situación. El sujeto frente a mí, había conspirado en contra de Roxy y la había enviado a Gaia. También, había secuestrado y matado a varias personas del barrio bajo para cumplir sus deseos egoístas. Y finalmente, por más de 5 años, me había tratado de una forma que solo se podía describir como inhumana. Esto había generado un horrible odio en mi interior. En respuesta, yo había matado a Adoburix. Pero lo cierto, es que no debía hacerlo. La idea de juzgar a los demás con mi gran poder sin recibir ninguna consecuencia a cambio, era algo que terminaría lastimando a las personas que me importaban. Aún recordaba el rostro triste de Aaron cuando le conté la situación con Ado. Fue por eso que decidí confesar todo en la carta que le dejé a Roxy. Que había matado a Adoburix. Que había sido yo el responsable de destruir parte del territorio de la familia Yard cuando derroté a un kobold de nivel corona. Que había mentido sobre mi propia fuerza. Roxy había escuchado varias mentiras. Le dije que quería ser su fuerza, pero nunca le dije acerca de mi habilidad Gula o del peligro que representaba para mí mismo. Al menos así fue, hasta esa carta. También le había escrito que me disculparía personalmente cuando ya no tuviera que depender de la máscara de calavera y pudiera vivir con mi propia fuerza. Sin embargo, no había resultado algo tan sencillo. En varias ocasiones podía escuchar los susurros de un ser que se había ocultado junto conmigo detrás de la máscara de calavera. Escuchaba una voz pesada y lúgubre que quería que lo devorara todo, la voz de Gula. Sabía que, al igual que Rafal, había algo siniestro viviendo en mi interior. Podía sentirlo intentando emerger, incluso después de haber regresado de Gaia. Aquella oscuridad también había hecho su aparición durante la audiencia con el rey, en el incidente con el caballero sagrado Lanchester. En esa ocasión, Aaron me había ayudado. También la había sentido cuando investigaba el centro de investigación de los Burix, cuando mi corazón estuvo a punto de caer en una oscuridad de la que no había regreso. En ese entonces avaricia fue el que me rescató. No fue sino hasta que alcancé el rango E, que lo entendí. No importa qué tan fuerte era, si no querías perder tu humanidad, no debías quedarte solo. Ese gran poder podía embriagarte fácilmente, lo que te llevaría a cometer errores, y por eso es necesario tener compañeros que puedan guiarte de nuevo por el camino correcto. Yo mismo tenía un gran poder, pero mi corazón era el de una persona normal. Cuando reconocí esta sencilla verdad sentí que finalmente entendía todo. Rafal, dijiste que tú y yo éramos iguales. Sin embargo, él no parecía responder a mis palabras. El corazón de Rafal había desaparecido. Aún así, había algo que quería decir. Al principio, creía que aquellos que vivían rodeados de odio eran similares. Que tú eras como yo y yo era como tú. Levanté tranquilamente la guadaña negra. Pero terminemos con esto. Ahora sé que tú eres tú y yo soy yo. Acabemos con este ciclo de una vez. Pero yo seguiré avanzando. Hasta pronto, Rafal. Entonces, desaté el poder de la variación del segundo rango infierno mortal en el ser que ya pertenecía al reino de los humanos. La cabeza del archidemonio fue desgarrada como si hubiera sufrido el ataque de una gran bestia, y poco después adquirió un tono negro y comenzó a desintegrarse. Todo el cuerpo del archidemonio se tiñó de negro y gradualmente comenzó a colapsarse.
En ese momento escuché una voz inorgánica en mi cabeza. La habilidad Gula ha sido activada. Resistencia más 6, 1, 8, fuerza física más 6, 3, 8, magia más 9, 3, 8, mentalidad más 9, 9, 8, agilidad más 7, 2, 8, se han agregado al estado. Magia oscura, unificación mental, se ha agregado a las habilidades. Justo en el momento en el que recibí las estadísticas y habilidades, concentré todo mi ser para mantener bajo control la euforía que causaba Gula. En ese momento, escuché la voz de la chica Luna, quien alguna vez había sido el corazón del ángel quimera Aniel. Como dije antes, voy a ayudarte. No olvides quién eres. El dolor disminuyó un poco cuando escuché la voz, pero aún así, fue suficiente para que llorara sangre por el ojo derecho. Era como si ella hubiera jalado a Gula desde el interior. En un principio, quería contener a Gula yo solo, pero en un sueño, le había prometido a Luna que lucharíamos juntos. La próxima vez que volviera a soñar debía agradecerle. En ese momento, la voz de avaricia me sacó de mis pensamientos. Fate, está comenzando. Algo estaba sucediendo con el archidemonio. La parte del vientre, que se había tornado negra, se hinchó repentinamente. Finalmente la piel llegó a su límite y explotó con un gran estruendo. Vaya. ¿Esta es separación? Aunque esperaba que Rafal resurgiera una vez que derrotara al archidemonio, fue una gran cantidad de pequeños seres la que emergió del estómago, yo solo no podría derrotarlos a todos. De inmediato comencé a atacar con la guadaña negra, mientras que Eris descargó una ráfaga de disparos con su bayoneta negra. Mine rápidamente tomó el hacha negra y comenzó a aplastarlos, pero no sirvió de nada. Miles de murciélagos seguían emergiendo del vientre del archidemonio. Los murciélagos seguían volando a pesar de ser cortados, aplastado y de recibir disparos. Su habilidad de regeneración era la misma que la del archidemonio. Me habría encantado utilizar mi infierno mortal para derrotarlos, pero cada murciélago tenía su propio flujo de magia y para derrotarlos, debía golpearlos individualmente, algo que resultaba imposible, ya que mis estadísticas se agotarían antes de lograrlo. ¿Qué son estas cosas? Le pregunté a Mine mientras ella aplastaba con calma los murciélagos que la rodeaban. Es la forma colectiva del Nightwalker original y el enemigo que me llevará a lo que estoy buscando. Mientras hablaba, ella agarra al murciélago que intentaba morder su mano izquierda y lo arrojó al suelo. En ese momento, los murciélagos se reunieron gradualmente hasta que finalmente adquirieron una figura humanoide. Y, en una de sus manos, portaba la lanza negra Orgullo. A pesar de que ha pasado bastante tiempo desde que nos vimos, aún tienes una mirada fría. Es bueno ver a un amigo, ¿no lo crees, Mine de la ira? Un chico de pelo blanco sonrió ampliamente mientras hablaba con Mine. Capítulo 100. Fate y Roxy. El chico de pelo blanco giró la lanza negra Orgullo una y otra vez, moviéndola como si se tratara de una extensión de su propio cuerpo. Aquel joven tenía en su mano un arma con poderes desconocidos. Me habría gustado usar mi habilidad apreciación, pero en el momento en el que la activara, el joven podría liberar una onda de energía mágica anulando la habilidad y cegándome momentáneamente. En un encuentro entre individuos en el rango E, las habilidades de apreciación eran de alto riesgo. También me habría gustado preguntar acerca de su origen. Pero en ese momento, el joven nos miró con cierta altanería. De eso. Han pasado miles de años. Quizá 1000 años. 2000. 3000. O tal vez 4000 años. El tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos, ¿no lo crees, Mine? Shin, pero, tú moriste en ese entonces. Creo que es obvio que no morí. Escondí una parte de mi cuerpo en un lugar remoto, luego este inservible humano entró en contacto con mi cuerpo y pude poseerlo. Lo que finalmente me permitió regresar. Tal vez fue por un torpe golpe de suerte, pero creo que gané la apuesta. Como podrás ver, he revivido. El arma se transformó en una colonia de murciélagos y se posicionó a un lado de nosotros. Para luego convertirse de nuevo en la lanza negra. Todo parece muy diferente ahora. Deberías unirte a mí, Mine. Lujuria apenas puede manejar su arma. Gula no hace mucho que alcanzó el rango E. No hay forma que puedan derrotarme con individuos como esos. Shin pueden intentarlo, por supuesto. Pero creo que el resultado es claro. En ese momento los ojos de Shin se tornaron rojos y al mismo tiempo, una increíble sensación de peligro inundó mi cuerpo, era similar a la sensación que se sentía cuando Gula comenzaba a perder el control. Eris, quien estaba al lado mío, parecía sentir lo mismo que yo. Oh, dioses. Hay dos individuos que apenas pueden respirar después de una mirada.
Qué lamentable. El rostro de Shin reflejó cierta decepción después de ver el estado en el que estábamos Eris y yo. Parecía que estaba renunciando a una tarde de diversión, porque solo uno de sus oponentes podía moverse. Al ver esto, Mine levantó su hacha negra y se dirigió a Shin. Abre el portal de ese lugar. ¿Aún sigues con esas cosas? Bueno, no es que me moleste. Shin. Mine se abalanzó sobre Shin y con un solo golpe cortó el cuerpo del joven en dos. El movimiento fue tan rápido que no lo pude seguir con mis ojos. Sin embargo, el cuerpo de Shin se convirtió en murciélagos para luego volver a transformarse en otro lugar. Como de costumbre, eres beligerante. Muy bien, te llevaré a ese lugar. Sígueme, pero debo decirte que yo no voy y iré más allá del portal a ese lugar. ¿De acuerdo, Mine, nos vamos? Shin se transformó una vez más en la colonia de murciélagos y se dirigió hacia el este. En ese momento, Mine se giró para verme. Sin embargo, la expresión en su rostro no era estoica como de costumbre, en esta ocasión su mirada reflejaba bastante tristeza. Un solitario murciélago estaba a vueltas alrededor de Mine, como si la incitara a seguirlo. En cuanto a mí, yo seguía sin poder hablar. La diferencia entre Shin y yo era demasiado grande, y con una sola mirada me había paralizado por completo. Quería hablar, quería decirle a Mine que no lo siguiera, pero no pude hacerlo. En uno de los momentos más cruciales, no podía hacer nada por la persona que siempre me estuvo ayudando. ¡No! Las cosas no debían seguir así. No quería lamentar este momento por el resto de mi vida. Mine, de alguna forma logré suprimir un poco la parálisis de Shin, y con una voz ronca, dije el nombre de Mine. En ese momento, el murciélago se acercó a mí y comenzó a hablar, increíble. Supongo que te juzgué mal, niño. Sin embargo, ella no se detendrá incluso si tú se lo pides. Siempre hay algo que no podemos evitar hacer en esta vida. En el caso de Mine, es entrar en la puerta de ese lugar. Bueno, nos vemos luego. No vayas, Mine, no vayas. Podía sentir que algo terrible estaba por comenzar. Irse de esa forma a un lugar desconocido sería un error no hacer algo para detenerla. Éramos amigos y aunque yo era débil, me gustaría que ella confiara un poco más en mí. Debía volverme más fuerte. Mine volvió a mirarme, y pude notar una sombra de lágrimas en sus ojos. Aquella expresión no era la de una persona que ha vivido por miles de años y experimentado todo. Esa era la mirada de una chica normal. Gracias por todo. Fue divertido viajar contigo, Fate. Mine. Lo siento. Mine dio media vuelta y comenzó a seguir al murciélago. Unos instantes después ambos habían desaparecido en el horizonte. Las nubes volvieron a cubrir el cielo de la capital real, y finalmente, nieve comenzó a caer. La parálisis de Shin desapareció poco a poco, pero Eris y yo nos quedamos parados en el mismo lugar, sin hacer nada. Mine se había ido a enfrentar una situación potencialmente peligrosa justo frente a mis ojos. Una sensación de impotencia y frustración se generó en mi interior, como si miles de pequeñas pero dolorosas agujas se clavaran en mi cuerpo. Tal vez Roxy, a quien había dejado de la misma forma en Gaia, había sentido lo mismo en aquella ocasión. ¿Soy un estúpido? ¿Acabas de darte cuenta? En mi opinión, siempre lo has sido, Fate. Avaricia finalmente comenzó a hablarme a través de la habilidad lectura de mentes, sin embargo, su voz no era la habitual, en esta ocasión parecía más gentil. En cuanto a Eris, ella también parecía sentirme muy mal y recargó su cabeza en mi hombro. ¿Qué harás ahora, Fate? Regresar a la mansión de la familia Barbatos. Estoy preocupado por Aaron. ¿No piensas seguir a Mine? Si voy ahora, me estaré rindiendo a mis emociones, y podría causar muchos más problemas. Además tengo cierta responsabilidad como jefe de la familia Barbatos. Sí. La temperatura ha bajado demasiado, si no nos cuidamos podríamos congelarnos. La nieve comenzó a acumularse en el distrito militar, que ahora se encontraba en ruinas. La alarma que sonaba alrededor de toda la capital real dejó de sonar. Y de esta manera, una de las batallas más peligrosas de la capital, llegó a su fin. La larga y fría noche también terminó, y el sol comenzó a elevarse en el este. No importaba qué pasara en la tierra, el sol siempre volvería a surcar los cielos. Habían pasado tantas cosas que era difícil calmar mi mente, pero, por ahora, debía volver a casa. Tenía un lugar al que podía volver. Eris y yo comenzamos a caminar hacia el distrito de los caballeros sagrados. Al mismo tiempo, pudimos ver cómo centenares de soldados y caballeros sagrados pasaban junto a nosotros en dirección al caos que había ocurrido la noche anterior. El distrito militar quedará inservible por un tiempo. Alguien más se encargará de eso. Tienes razón.
Además, Envidia ha manejado este lugar por tanto tiempo que ya no siento que sea mío. Creo que de ahora en adelante, deberías tomar tu lugar como la reina. Haré lo mejor que pueda, pero tal vez sea algo aburrido. En verdad, Eris sería una reina bastante peculiar. En ese momento, los caballeros blancos se acercaron a nosotros y comenzaron a hablar con Eris, quien después de unos minutos comenzó a bostezar. De acuerdo, dejaré el resto en sus manos. Sí, nos haremos cargo. Pensé que iba a darles instrucciones más detalladas a los caballeros blancos, pero simplemente los mando a otra parte. Realmente le aburrían estas cosas. Sin embargo, los caballeros parecieron tomar esas palabras como un voto de confianza y se alejaron rápidamente del lugar. Supongo que eso estaba bien o algo así. Al ver la expresión en mi rostro, Eris debió adivinar lo que estaba pensando. Esos niños siempre han sido muy serios y responsables, por lo que algo como esto no es ningún problema. Aunque a veces son tan serios que se vuelven problemáticos. Era probable que estuviera hablando del período en el que Envidia fungía como rey, y había tratado de utilizar el fenómeno de odio para mejorar la humanidad. Por un largo período de tiempo maltrataron a todos los residentes de la capital real. Y para cuando las personas estaban en un punto muy bajo, planeaban sacrificar a Roxy, quien defendía a las personas, en el continente de Galia. Es casi gracioso, ¿no? Ese fue el plan de Envidia. Parecía bastante serio cuando buscó la manera de reemplazarme. Todo esto es debido a mi error. En algún momento, Eris había mencionado que cuando uno vive muchos años, cometerá muchos errores. Así que, de ahora en adelante, haré que este sea un lugar en el que pueda vivir cómodamente. ¿Hablas en serio? Sí. Pero por ahora, vamos a comer dulces hasta que ya no podamos más. ¿De qué estás hablando? Es que comer dulces me hace feliz. Ahora me preocupa el futuro de este reino. ¿Qué? Pero, pensé que te agradaría la idea. En verdad era una chica muy peculiar. Pero al parecer, la situación de este lugar estaba por mejorar. Además, los caballeros blancos parecían asistentes bastante competentes. Mientras Eris y yo seguíamos conversando, finalmente llegamos a nuestro destino y nos encontramos con un gran número de personas frente a la mansión de la familia Barbatos. Aaron hablaba no solo con el dueño del bar, sino también con algunos empleados de la familia Arch. De entre esa multitud apareció una mujer a la que yo reconocí de inmediato. Con aquella elegante presencia y brillante cabello dorado, no podía ser nadie más. Roxy-sama. Eris comprendió de inmediato la situación y se alejó un poco de mí. En ese momento, comencé a avanzar hacia la multitud, no porque quería hablar con ella, en realidad no sabía qué debía decir en esa situación, sino porque no me detenía. Roxy estará enojada conmigo, decepcionada o quizá ambos. Mientras seguía avanzando, esas ideas no abandonaban mi cabeza. Cuando llegué hasta ella, me detuve y la miré directamente a los ojos. Tenía que decir algo, pero no podía. Mientras batallaba por decir algo, Roxy me miró con una amable sonrisa y habló. Sus palabras hicieron que todo lo que pensaba desapareciera. Bienvenido a casa, Fate. Roxy-sama. Cuando dije eso, ella negó con la cabeza. Eso ya no es necesario. Tú ahora eres un caballero sagrado y el jefe de la familia Barbatos. Ya no es necesario usar un lenguaje tan formal. Tenía razón, ya no era el mismo chico que trabajaba como guardián en el castillo, o el aprendiz de jardinero de la familia Yard, o incluso un aventurero que debía esconder su identidad. Era un caballero sagrado, al igual que Roxy, y el jefe de la familia Barbatos. Ya no debía sentirme en deuda con ella. Como Avaricia me decía a veces, es hora de tener la frente en alto. Roxy, perdón por no decir nada hasta ahora, te he causado muchos inconvenientes, lo siento, no te preocupes por eso. Como dije antes, para mí, tú siempre serás el mismo Fate. Incluso si tienes que esconder tu identidad detrás de una máscara, tú siempre serás Fate. Aunque admito que saber lo de Adoburix me hizo sentir triste, entiendo tus razones para hacerlo. Esa no era mi intención. Yo solo, no quería más secretos. No pude terminar la oración porque en ese momento, Roxy me abrazó con fuerza. Solo somos humanos, y estamos destinados a cometer errores. Yo incluida. Perdí a muchas personas en las batallas de Galia. Pero si vives arrepintiéndote de esos errores todo el tiempo, solo tendrás una vida llena de angustias. Y terminarás con un rostro lleno de tristeza, como el que tienes ahora, Fate. Roxy dejó de abrazarme, pero continuó mirándome a los ojos. Entonces, lo diré otra vez. Bienvenido, Fate. Pude sentir cómo la amabilidad de Roxy aclaraba mi mente y calentaba mi interior. Era posible que incluso se me hubieran escapado algunas lágrimas.
En ese momento, solo había unas palabras que debía decir. He vuelto a casa, Roxy. Sí, bienvenido a casa. Cuando partí hacia Galia, llegué a pensar que nunca viviría esta situación de nuevo. Pero Roxy me había aceptado nuevamente incondicionalmente. Y no importaba si llegaba a cometer otros errores, ya que eso significaba que era humano, y lo que tenía que hacer, es seguir adelante. Roxy y yo nos miramos fijamente por un tiempo, hasta que Eris se aclaró sonoramente la garganta. Al darnos vuelta, vimos a Aaron, el dueño del bar y los sirvientes de la familia Yard, alrededor de nosotros, mirándonos fijamente. Por un segundo Roxy y yo nos deslizamos a un mundo únicamente para nosotros. Cuando volteé hacia Roxy, pude ver que su rostro estaba completamente rojo. Era posible que yo estuviera en la misma situación. Pero esta vergüenza era algo cómoda y agradable. Finalmente mi mente atormentada se había logrado calmar en este lugar.